¿Cuántas veces tú has visto debutar a un equipo en primera división? Probablemente algunas veces, porque si sigues el fútbol, alguna habrás visto. Pero olvídate de todo eso y te lo voy a volver a preguntar. ¿Cuántas veces has visto debutar a un equipo en primera división? Pues en Pásala vas a ver cómo vamos a hablar de el Independiente Rivadavia. ¿Qué dice la gente de Pásala? Bienvenidos a un video más en este su canal de preferencia, su canal de cabecera, su canal de confianza, su canal elegido, su canal favorito, su canal preferido, su canal predilecto. Somos nosotros, claro que sí. @Pásala Champions en todas las redes sociales. Estamos disponibles para comentarios, para sugerencias, para compartidas, suscribidas, me gusteadas y todo lo que termine en ADA, que se parezca a lo que hace cierto canal que resume cine. Porque de ahí es que uno saca ese chiste, esa referencia. Bien, aquí en Pásala vamos a hablar ahora sobre una de las cosas más interesantes que deja el inicio de temporada en las ligas de Conmebol, en las ligas de Sudamérica, y es el ascenso Mario González del Club Independiente Sportivo Rivadavia, que debuta en Primera División de la Primera División Argentina. Que por cierto, hay que decir primero que tiene 111 años de haber sido creado. O sea, es prácticamente un abuelito. Es como la historia del Luton Town porque ha tenido prácticamente toda su existencia en Primera Nacional y en ligas de Mendoza, que es de donde es él, pero nunca había tenido la oportunidad de subir a Primera División Argentina, donde en esta primera división usualmente hay mayor cantidad de equipos de la región metropolitana de Buenos Aires, y este es el caso de Club Sportivo Independiente Rivadavia, quien ya es oficial en dos partidos que llevan de la Copa de la Liga de Primera División de Argentina, que ya se han dado. Pero antes de todo eso, vamos a hablar de cómo fue creado este maravilloso club que tiene un curioso apodo llamado Los Leprosos. Ya Así les es. contaremos por qué. Este club nace de la fusión del Club Atlético Independiente, creado en los años tempranos de 1900, y el Club Sportivo Rivadavia. Se unen ambos clubes por temas de que el Club Atlético Independiente estaba recibiendo muchas sanciones por parte de la federación por temas de reglamentarios, y se unen con el Club Sportivo Rivadavia para darle vida a este nuevo equipo. Tras la fusión, ellos antes vestían de verde, tras la fusión cambiaron su uniforme al color azul, porque la persona que estuvo al mando por primera vez del equipo, es decir, su primer presidente, que en este caso sería el señor Bautista Gargantini, ese es el apellido del Don, pues él construyó el estadio, que es propiedad del mismo equipo de Rivadavia, y que además tuvo bastante influencia en los colores del equipo, sobre todo por parte de su hijo, que fue el que decidió cambiarle el color del uniforme de verde a azul, porque su padre tenía ascendencia italiana y él quería honrar también ese arraigo consanguíneo. Bien, Mario, además de eso, bueno, este equipo está en Mendoza, está en la provincia de Mendoza, en Argentina, y desde su entrada al fútbol profesional ganó 25 campeonatos de Liga Mendocina, que es una liga en Mendoza, es decir, un campeonato regional, y ha sido el máximo ganador de esta competición. Sí, nunca había participado en Primera División, como ya lo habíamos dicho, hasta este año, después de haber triunfado en la Primera B Nacional, Segunda División Argentina en 2023. Estuvo 18 años ininterrumpidos jugando en Segunda División. Para lograr el ascenso tuvo que ganarle al Almirante Brown en el Mario Alberto Kempes, donde ganó por 2-0 en tiempo extra. Imagínense lo importante y lo emocionante del partido. Sí, igual fue súper complicado ese partido, sobre todo por las circunstancias a las que terminó llegando. Obviamente una final del ascenso siempre va a ser una carnicería, un matadero, siempre va a ser matar o morir justamente, nunca mejor dicho. Y eso obviamente prima en este equipo del Rivadavia, que no está acostumbrado a estar en esa situación. Rivadavia, bien había mencionado Mario anteriormente, ha estado de forma ininterrumpida 18 años en segunda división. Y antes de que comenzara ese periodo de 18 años, estuvo en tercera
antes había estado en segunda y es un equipo que ha ido divagando, ha ido, digamos, deambulando, mejor dicho, entre esas dos divisiones. Pero Alfredo Berti, que es el antiguo entrenador del equipo, fue el que llevó al Rivadavia al ascenso. En la temporada con el Independiente Rivadavia ganó 19 partidos, empató 5 y perdió 4 nada más, un 76.5% de efectividad. Un equipo que además lideró la zona B de la segunda división con 68 puntos en 34 partidos y como ya mencionamos se impuso en el Mario Alberto Kempes a Almirante Brown para lograr ese ascenso. Actualmente Alfredo Berti no está con el equipo porque no pudo renovar contrato, no se acordó esa renovación de contrato y se contrató, valga la redundancia, a Rodolfo de Paoli, que es el nuevo entrenador de Rivadavia y es el que está en este momento manejando ese carrito, Mario. Sí, el carrito que tiene un estadio llamado, como tú bien lo dijiste, Bautista Gargantini, o también se le dice la Catedral del Parque, que porque está en el Parque General San Martín, pero como también se le conocen y los fanáticos, los hinchas, le dicen el Estadio de la Lepra. ¿Por qué se le dice la lepra o por qué se le dicen los leprosos? Bueno, porque en el siglo XX este equipo hizo un evento a beneficio de las personas enfermas de lepra y por eso a este equipo se le llama así. También hay que decir que de este equipo hay varios jugadores y sobre todo el integrante principal, que es el entrenador Rodolfo De Paoli, quien es el que reemplazó a Berti, viene de dirigir a Patronato, que Patronato también ha sido un equipo que ha estado en primera división y también en segunda. Este estuvo en Patronato en Primera Nacional, lo estuvo dirigiendo. En el Rojinegro tuvo 19 representaciones y tras de ella luchó por el ascenso a Primera División tras asegurar la continuidad del equipo en la Primera Nacional. Por lo menos se mantuvo, no tuvo una actuación súper destacable, pero se mantuvo en la Primera Nacional, que es la segunda división de Argentina. Claro, que es lo importante de Paoli, que es un entrenador que además ha ascendido a varios equipos. Entonces, no solamente a Patronato, sino a una cantidad más de equipos, un par de equipos más. ¿Y qué es lo interesante de esto? Que evidentemente, al no poder contar con el entrenador que los ascendió, la opción que tomaron es una opción lógica para equipos que acaban de ascender, que es tomar un entrenador que ha ascendido varias veces y ha logrado mantener equipos en primera división. Y eso se va a comenzar a ver y se ha comenzado a ver en los primeros dos partidos que ha jugado Rivadavia porque la mano del entrenador en estos casos siempre es visible, para bien o para mal. Y en este caso está, yo creo, yendo bien, porque en este caso Rivadavia arrancó con una derrota contra Independiente de Avellaneda, que es perfectamente posible por el nivel del equipo que estamos hablando. Y luego, ya vamos a hablar de eso, aplacó a su máximo rival. Pero para llegar ahí, vamos a hablar también sobre todo el tema de la rivalidad. ¿Cuál es el equipo rival de Rivadavia? Es Gimnasia y Esgrima Mendoza. En este caso, los Lobos han mantenido una rivalidad bastante recurrente con el equipo de Rivadavia porque están en la misma zona. Los dos son en este caso, de Mendoza, al igual que Godoy Cruz, por ejemplo. Y Mario, ¿qué es lo interesante? Que en la segunda jornada de la Primera División Argentina, Rivadavia venció 3 goles por 2 a Gimnasia en casa de los Lobos. Sí, en este partido se llevó a cabo de que es la primera victoria que tienen los leprosos y el primer gol, el partido terminó 2-3. El primer gol fue de cabezazo de córner de Arce en el minuto 25. En el minuto 40 uno de los grandes jugadores que es Juan Manuel Vázquez o el Cheche Vázquez, como también se le conoce, dispara de media distancia porque Gimnasia no lo cubre, no llega a presionar de manera efectiva. Y luego Felipe Sánchez en el minuto 61 logra descontar para los Lobos de Gimnasia de Grima La Plata. Luego viene un desparpajo
defensivo importante, pues en una pelota que estaban luchándose el defensor y el arquero, no logran despejar bien, cabecea a Senjo desde fuera del área para el 3-1 y el 3-2 luego de un tiro libre que muestra una de las falencias importantes que tiene Rivadavia y cosas que vamos a analizar en unos segundos. Es un tiro libre que viene por debajo, que es un centro en donde la defensa se duerme y el delantero, en este caso Domínguez, puede descontar en el minuto 88 sin que la defensa haya puesto algún tipo de resistencia. Arrancamos entonces esa parte, la parte táctica. ¿Qué es lo que podemos ver sobre el Independiente Rivadavia, en este caso, de su nuevo entrenador de Paoli, de Rodolfo de Paoli? ¿Por qué lo vamos a analizar desde aquí y no analizamos al Rivadavia de la temporada pasada? Porque es otro entrenador y fue otro contexto. Además, muchos jugadores han llegado libres al equipo debido a la salida de otros, que es algo recurrente en equipos que acaban de ascender. Muy probablemente los jugadores que acaban de ascender se van a equipos de primera o equipos de segunda que son un poquito más potentes, que le van a dar más minutos. En fin, esos son los cambios normales. En este caso, para analizar el Independiente Rivadavia de, en este caso, Rodolfo de Paoli, comentamos que en el partido contra el Independiente de Avellaneda de Carlitos Tevez arrancaron con un 5-3-2. ¿Por qué vamos a hablar de las alineaciones? Porque hubo un cambio en ese partido contra Gimnasia Esgrima La Plata. Primer factor, a Independiente Rivadavia le golpeó el hecho de que venían acostumbrados a jugar de una forma en segunda división, probablemente dominando, siendo un equipo bastante propositivo. Intentó hacer eso contra Independiente de Avellaneda y no lo pudo establecer. De hecho, el único gol que sucede en el partido, que da la victoria al equipo dirigido por Carlos Tevez, se da por una contra en donde Rivadavia está muy alto. Los carrileros de esa línea de 5 estaban más allá de la media cancha. De hecho, quedaban para resguardar en esa jugada los dos centrales o dos de los tres centrales. Un central estaba, digamos, un poco más adelantado por la derecha. Y uno de los pivotes era el que estaba también tratando de apoyar en esa jugada defensiva. Entonces, una contra así de rápida, con tan pocos efectivos en defensa, terminaron por concederle el gol a Independiente. Obviamente, esto nos habla de que están acostumbrados a dominar y que ya se golpearon con esa realidad de que en la primera división no van a dominar. La mayor parte de las veces van a ser el equipo sometido, como sucedió en el encuentro contra Gimnasia y Esgrima La Plata, donde arrancan con un cambio táctico, con un cambio de formación, en un 4-4-2 para darle mayor equilibrio justamente, porque en un 5, una línea de 5 debes tener bastante internalizado que necesita generar superioridades numéricas desde el posicionamiento de tus jugadores, Mario, y no en este caso con un 4-4-2 que es más fácil de sostener porque son dos líneas paralelas o dos líneas iguales. Sí, Rivadavia inició con Gonzalo Marinelli, Emanuel Maidana, Bianchi, Petrazo en la saga. En el medio campo, Juan Manuel Vázquez, que ya lo hemos nombrado, Gastón Gil Romero, Napolitano y Abecasis. Y arriba, Alex Arce con Matías Reali, que por cierto sale lesionado en el minuto 46. Entonces, ahí podemos saber cómo cambia un poco de Paoli el dibujo táctico y para poderle dar un poco más de equilibrio, pero como le dije, hay ciertos detalles como la pelota parada, como las coberturas aéreas y terrestres, en donde tiene que poner un poco más de atención, pues los equipos de primera división suelen ser muchos más movibles, muchos más volátiles, mucho más rápidos e incisivos. Y bueno, De Paoli tiene que ajustarse a estos cambios. Ahora, un factor muy común en Rivadavia en estos dos partidos de nuevo sería lo siguiente. Está jugando con dos delanteros, pero uno de ellos siempre está más arriba, siempre está más adelantado, que en este caso sería el 10, que es en este caso Matías Reali. Matías Real. Matías Reali es el Sí. que está más adelantado, presionando de una forma más insistente, mientras Alex Arce se queda un poco más atrás para conectar con sus compañeros y también porque físicamente Reali le permite presionar de esa forma. Eso no ha cambiado en ninguno de los dos planteamientos.
tanto en el 4-4-2 como el 5-3-2 que presentó al principio. Otra cosa que no ha cambiado es que había presentado una línea de 5 en la primera jornada con los carrileros muy arriba, y en este caso contra Gimnasia los dos laterales también estaban muy arriba. Pero los dos jugadores que estaban en banda de Rivadavia se van al medio para complementar y para hacer más estrecho al equipo y poder mantener la pelota en el carril central del campo. ¿Qué es la diferencia? Que en este partido contra Gimnasia de visitante asumieron el rol que parece ser es el que les va a permitir competir en primera división, que es un rol más reactivo, porque a diferencia del partido contra, en este caso, Independiente, donde estuvo más repartida la cosa, 46% de posesión para Rivadavia, 54% de Independiente. En cuanto a tiros, sí, obviamente Independiente por el potencial ofensivo disparó 20 veces contra 9 de Rivadavia, pero compitió bien y se mantuvo ahí intentando proponer. La diferencia principal es que contra Gimnasia, en la casa de Gimnasia, que siempre es importante donde juegan, en este caso siendo local Gimnasia, tiene mayor facilidad o mayor ánimo, mayor fuerza para poder afrontar un partido. Gimnasia dominó la posesión con 61% y 39% de Rivadavia, pero Rivadavia fue mucho más incisivo. De hecho, hay un gráfico bastante explicativo sobre eso, que se lo vamos a terminar mostrando, que es el momento de ataque. El momento de ataque de ambos equipos. Y en el partido de Gimnasia solamente hubo escasos momentos en los que Rivadavia fue el que ejerció la presión. Mayormente estuvo Gimnasia permanentemente presionando, permanentemente atacando, y eso es lo que tuvo que lidiar el equipo de Rivadavia, Mario, en ese segundo partido, y lo supieron sortear porque al final terminaron ganando 3-2. Dos cosas a destacar de manera positiva, sobre todo en el segundo partido. Gonzalo Marinelli, el portero, tuvo 4 tapadas cruciales para darle la victoria al equipo de la Lepra, y por lo tanto hay que reforzar un poco lo que es la defensiva, porque cuando el portero es protagonista es porque te llegan mucho. Y lo otro es que en ambos partidos, tanto el de Independiente como el de Gimnasia, los de la Lepra han ganado en cantidad de éxito en regates. Bueno, así entonces, con este último apunte de Mario González, terminamos con nuestra mini radiografía, mini descripción, mini presentación de Independiente Rivadavia, que está debutando en la máxima división del fútbol argentino. Cuéntenos qué les pareció el video, qué les pareció la historia de Rivadavia, club que estuvo permanentemente en segunda división y que logró su primer ascenso a la máxima categoría y está disfrutando de este momento. ¿Será capaz Rivadavia de mantenerse en la primera división de Argentina? Eso quiero que lo contesten ustedes en los comentarios. Bien, de esta forma entonces cerramos. @pasalachampions en todas las redes sociales. Recuérdenlo bien, grábenselo en su mente, en su cabeza, en su memoria, en su subconsciente. Y aprovechen para darle like, para compartir, para suscribirse y para darle en las notificaciones. Y de esa forma le llegarán mensajes cada vez que nosotros publiquemos un video. Nosotros somos Pásala y nos despedimos por esta ocasión. Nos encontramos en el próximo contenido. El error Carvajal para Cristiano. ¡Golazo!